Les damos la bienvenida a esta nueva gran feria de capacitación. Mi nombre es Benjamín Arancilla, soy parte de la empresa Junkers Bosch y a continuación vamos a presentar nuestra solución solar, que es el termosifón de 150 litros. La presentación va a consistir primeramente en el funcionamiento del equipo, luego vamos a pasar a detallar sus componentes del termosifón y posteriormente vamos a ver recomendaciones en cuanto a instalación y mantenimiento de los equipos. En términos del funcionamiento del equipo, en la imagen podemos ver dos circuitos independientes. El primero tiene que ver con la red de agua potable, en donde viene de la red de agua fría a temperatura ambiente. Esta agua se va a ir calentando con la radiación y vamos a poder derivarla en el fondo a la red de agua caliente de consumo. El segundo circuito corresponde al glicol. El glicol es sumamente importante que se utilice este líquido anticongelante, ya que nos hemos topado en otras ocasiones con personas que intercambian este líquido por agua. El problema del agua es que se congela a 0 grados, entonces por ejemplo en invierno, que es común llegar a esas temperaturas, las cañerías interiores del panel se revientan. Entonces es importante considerar el glicol. Lo normal es que se utilice el glicol al 30%, en donde el punto de congelamiento es a menos 15 grados. Lógicamente en zonas rurales o por ejemplo en la región de Magallanes, donde es normal encontrarnos con temperaturas mucho más bajas, se ocupa un glicol más concentrado al 50% que permita lógicamente una congelación a un punto más bajo. Volviendo al funcionamiento, este glicol va a recibir la radiación en el panel, este panel va a absorber la radiación, se va a comenzar a calentar, los líquidos al calentarse disminuyen su densidad, por ende tienden a comenzar a subir, esto va a empezar a circular y esto es lo que se conoce como efecto termosifón y de ahí viene el nombre del producto. Este líquido va a llegar al intercambiador de calor en el acumulador, le va a transferir toda la temperatura al agua domiciliaria y una vez que se enfríe va a comenzar a bajar por las distintas conexiones hidráulicas al fondo del panel y nuevamente va a comenzar a recibir radiación. Esto se va a producir durante todo el día mientras tengamos radiación. Es importante destacar que lógicamente si no tenemos radiación, este líquido no se va a calentar, no va a llegar a una temperatura de consumo, que lo normal es que esté entre 40 y 45 grados, por ende es súper importante que tengamos equipos de apoyo, ya sea a gas o a electricidad, como un calefón, por ejemplo. La siguiente parte de la presentación tiene que ver con entrar en detalle en el fondo de los distintos componentes del termosifón. En primera instancia tenemos el acumulador, posteriormente vamos a ver lo que es la placa solar. Aquí no se ven, pero en el fondo están las conexiones hidráulicas que van a permitirme conectar entre el circuito de la placa solar con el estanque. Y finalmente vamos a tener la estructura que nos va a permitir dar soporte a nuestros distintos componentes, ya sea en un techo plano, como es en el caso, o en un techo inclinado. En cuanto al acumulador, sabemos que es de 150 litros. Como vimos en un principio, el líquido le va a transmitir al agua de consumo a través de un intercambiador de calor, que en la imagen de la presentación la podemos ver en amarillo. Esto se conoce como intercambiador de doble chaqueta. Esto va rellenado con el glicol, que son aproximadamente 8 litros. Adicional a eso, el estanque cuenta con una aislación que es de 50 milímetros y además, como todo estanque, necesitamos tener sistemas de protección anticorrosión. Es decir, bueno, nuestro equipo ya viene con un acero esmaltado en su interior y adicionalmente cuenta con un ánodo de magnesio, que es importante que se revise periódicamente para ver su estado y que no sufra corrosión dentro del estanque. El siguiente punto es nuestro panel solar. El panel solar es del tipo placa plana, existen varios tipos de paneles. En el fondo los de placa plana son los que utilizamos normalmente para estas soluciones, principalmente por su estabilidad en su operación a distintas temperaturas. Lo otro importante es que nuestro panel cuenta con un marco de aluminio, cuenta con una aislación también, cuenta con el absorbedor, que es lo que le da el tono azul, y por fuera tenemos este vidrio solar de protección que lógicamente lo protege contra el ambiente, contra la humedad y contra la corrosión. El tercer componente de nuestro termosifón son las conexiones hidráulicas que nos van a permitir conectar el panel a nuestro estanque. Adicionalmente, en nuestras conexiones vienen las válvulas de seguridad que, como sabemos, cuando se calienta el agua, esta tiende a expandirse y si está lleno, por ejemplo, el estanque, lo que va a suceder es que va a aumentar la presión y se podría dañar. Entonces estas válvulas actúan, tenemos dos válvulas, una solar que va a actuar en el circuito del glicol y tenemos otra válvula que va a actuar en el circuito de agua de consumo.
Esto es importante ya que a medida que se aumente la presión, en caso de que este equipo se empiece a calentar, se van a activar las válvulas y van a disminuir la presión para evitar daño tanto en el acumulador como en la placa solar. En la presentación podemos distinguir una imagen en donde se ven los codos, que son las conexiones de cobre que van a permitir unir a través de la manguera solar nuestro colector con el estanque. Otro de los accesorios importantes en cuanto a seguridad que les había mencionado anteriormente es la válvula de seguridad, que en este caso es de 8 bar, es la que se ve en la imagen de la presentación. Esta imagen va en la conexión de la toma de agua fría y adicionalmente a esto se debe incluir un vaso de expansión, que como les expliqué anteriormente, a medida que los líquidos se calientan, comienzan a expandirse y es importante tener estos amortiguadores para que los equipos no sufran daños. El último componente de nuestro termosifón es la estructura. Tenemos 3 opciones disponibles. La primera, techo plano, tiene una inclinación de 35 grados fija. Este techo plano es de aluminio, por lo tanto tiene mayor resistencia tanto a la corrosión como a las cargas de viento y nieve. La otra alternativa que tenemos es para techo inclinado. Tiene un rango de inclinación entre 15 hasta 45 grados. También es de aluminio, por lo tanto tiene mayor resistencia a la corrosión y a las cargas de viento. Por último tenemos una alternativa que es más económica, es de acero esmaltado. Si bien tiene una cobertura contra la corrosión, es menos efectiva que el aluminio y lógicamente también tiene una inclinación de 35 grados fija. Eso fue en el fondo el detalle de los componentes del termosifón. Ahora vamos a mirar un poco recomendaciones en cuanto a la instalación y al posicionamiento del equipo. Lo primero, considerar que el sol en nuestro país sale de la cordillera hacia la costa y en general se debe apuntar hacia el norte para aprovechar todo el recorrido, toda la transición del sol hasta que se pone. Entonces es importante siempre que nuestro termosifón apunte idealmente hacia el norte o en su defecto, si no es posible, con alguna inclinación en cuanto al norte. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta son las sombras que pueden proyectarse ya sea por edificios o árboles que impidan que en el fondo nuestro panel reciba la radiación durante toda su exposición al sol. Lo otro importante es que nuestro estanque esté nivelado con el piso y no tenga una inclinación, ya que esto generaría que el termosifón opere de manera poco eficiente. En cuanto a la instalación y conexión del termosifón a nuestros aparatos de apoyo, por ejemplo un calefón, tenemos 2 opciones. Si el calefón es termostático, esto quiere decir que puede reconocer a la temperatura que viene el agua. Entonces, por ejemplo, si el termosifón calienta la temperatura a 45 grados, el equipo lo va a reconocer y va a suministrar directamente a consumo. En el caso de que el equipo no logre llegar a la temperatura ideal, por ejemplo un día nublado en donde el termosifón no logra calentar el agua, lo que va a hacer es que el equipo va a actuar y va a suministrar la energía necesaria para complementar y llegar a los 45 grados. En el peor de los casos, o sea, en el mejor de los casos, en donde el termosifón logre superar los 45 grados y llegar hasta una temperatura de 60 grados, se instala una válvula mezcladora que permite enfriar esta agua y así no llegue tan caliente y pueda dañar nuestro equipo de calefón. La otra alternativa es a través de nuestro kit solar, cuando tenemos calefón convencionales que no reconocen la temperatura de suministro. Entonces este kit lo que va a hacer es que va a asegurar en todo momento y bajo toda circunstancia que la temperatura suministrada desde el termosifón sea a 45 grados. En caso necesario va a entrar a operar el calefón y en caso de que esté demasiado caliente va a enfriar y va a poder suministrar siempre a 45 grados al consumo. Finalmente, en términos de mantenimiento, estos equipos, como dijimos, son muy sencillos. Siempre hay que procurar de que el panel esté limpio. Al estar sucio eso va a disminuir la eficiencia y por ende va a desaprovechar en el fondo la radiación que le está llegando. Lo otro importante es que periódicamente se revisen las distintas válvulas de seguridad, abrirlas y ver si botan los líquidos correspondientes, ya que en caso de algún problema y si la válvula no está funcionando, uno de los equipos se podría dañar. Por último, y lo más importante, tiene que ver con la acumulación del agua dentro del estanque. Es sumamente importante revisar el ano de sacrificio anualmente por lo menos, ya que sabemos que en nuestro país el agua tiene mucha dureza, por ende hay mucha corrosión que afecta a estos equipos. Entonces es sumamente importante que se revise el ano periódicamente
en términos cuando por ejemplo el agua es demasiado, sabemos que es muy dura, hacerlo cada 6 meses y en general una vez al año. Ya para ir cerrando la presentación, les mostramos algunas referencias de techo plano, techo inclinado. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas, no olviden contactarnos a través del chat, vamos a estar a disposición por lo menos 10 minutos y también los dejo invitados a nuestro stand virtual.